¿Por qué un líder desafiante liberaría millones de animales en un río que antes no existía? En el corazón de Burkina Faso, el presidente capitán Ibrahim Traoré tomó una decisión que dejó al mundo en estado de asombro. Supervisó personalmente la liberación de millones de animales en un río completamente artificial, construido donde antes solo había tierra seca. Algunos observadores calificaron el acto de locura, mientras otros, fascinados, lo vieron como el cumplimiento de una antigua profecía africana. Las imágenes de manadas interminables de animales entrando al agua, junto con aves y peces de todos los tamaños, dieron la vuelta al planeta y generaron un sinfín de rumores y teorías. Lo que está en juego es enorme. Si entendemos la verdadera razón detrás de este acto, podemos ver cómo un país africano desafía la narrativa global y busca controlar su propio destino, dejando atrás siglos de dependencia alimentaria y económica. Pero la verdad era un misterio. Nadie sabía con certeza si se trataba de una celebración nacional, un experimento inédito, un símbolo de renacimiento o algo mucho más profundo y estratégico. La magnitud del evento, millones de criaturas reintroducidas en un solo día, desató debates en radios, mercados y foros internacionales. Este río no es natural, nació de la desesperación y también de una visión audaz. Solo conociendo el pasado de este país y su relación con el agua y la tierra, podremos entender qué motivó al capitán Traoré a dar este paso audaz. Para descubrir la realidad oculta tras este acto sin precedentes, primero debemos viajar atrás en el tiempo y comprender el contexto histórico y ambiental que llevó a Burkina Faso a crear un río donde antes no había nada. En los últimos 5 años, África ha perdido millones de hectáreas de tierra fértil. La desertificación avanza sin freno, y la explotación minera extranjera deja cicatrices irreparables en el paisaje. Las comunidades de Burkina Faso han visto cómo sus ríos se secan o se llenan de veneno. El ganado muere sobre la tierra agrietada, la pesca colapsa, y los días de abundancia parecen un recuerdo lejano. Las familias rurales, que durante generaciones vivieron de la tierra, se ven forzadas a abandonar sus hogares. Los jóvenes migran a las ciudades, perdiendo el contacto con sus raíces y con la sabiduría de sus ancestros. Mientras tanto, el país depende cada vez más de alimentos importados. Es irónico, Burkina Faso compra grano y pescado a naciones que alguna vez explotaron sus recursos y ahora controlan los mercados mundiales. En este escenario de urgencia, surge una idea revolucionaria. Ingenieros locales, apoyados por ecologistas de la región, se propusieron crear algo nunca antes visto. Un río artificial, pensado como solución integral para devolver la vida a la tierra. ¿Puede un río creado por el hombre alterar el destino de toda una nación? Pero el riesgo es inmenso. Sin una respuesta audaz, la población de Burkina Faso enfrenta un futuro de hambre, migración forzada y la posible pérdida de su identidad cultural. No es solo una crisis ambiental, es una cuestión de supervivencia y dignidad. Y aquí está la pregunta que nadie esperaba. ¿Por qué la solución fue una liberación masiva de animales en este nuevo río? Lo que sucedió después desafiará todo lo que creíamos saber sobre las estrategias de supervivencia y soberanía en África. Para entender el verdadero propósito de esta inesperada liberación, debemos mirar más allá de la superficie. Detrás de cada aleta, garra y pluma, se esconde un plan mucho más ambicioso de lo que imaginas. La restauración de la vida en el río permite alimentar a la población, aprovechar excedentes y abrir nuevos mercados, todo sin depender de grandes corporaciones internacionales. El modelo gira en torno a la comunidad, donde cada éxito fortalece la autonomía y el orgullo nacional. Pero el plan va más allá de la biodiversidad. Cooperativas locales fueron formadas y capacitadas para tomar las riendas. Ellas gestionan la pesca, la caza y el turismo sostenible en distintos tramos del río. Así, la riqueza generada no se escapa hacia el extranjero, sino que circula en la comunidad, crea empleos dignos y alimenta a familias enteras. Eso es exactamente lo que buscaba el capitán Ibrahim Traoré con su audaz movimiento. Romper la dependencia de Burkina Faso de los mercados extranjeros y devolver la abundancia a su propio pueblo.
Esta no fue solo una liberación masiva de animales, sino una estrategia diseñada para reconstruir la soberanía alimentaria desde la raíz y desafiar el dominio económico de potencias foráneas. Un río puede ser el principio de una revolución. Soltar millones de peces, aves y mamíferos en el nuevo río artificial no fue un simple acto ecológico. Era una jugada calculada para reactivar los antiguos ciclos de vida, restaurar la fertilidad de la tierra y devolver el control de los recursos a las manos burkinesas. Cada especie liberada representa una oportunidad de volver a producir alimentos de calidad y de rescatar el conocimiento ancestral sobre el equilibrio entre humanos y naturaleza. Pero el riesgo es altísimo. Si este experimento fracasa, la pobreza y la vulnerabilidad frente al chantaje internacional se perpetuarán. Se perdería una oportunidad histórica de demostrar que África puede alimentar a sus hijos y decidir su propio destino. Si el plan del río artificial logra su objetivo, ¿podría Burkina Faso inspirar a otros países africanos a seguir el mismo camino? Las consecuencias podrían transformar no solo este país, sino el equilibrio de poder en todo el continente. Imagina por un momento que Burkina Faso logra alimentarse por sí mismo gracias a este río artificial. No solo rompería décadas de dependencia foránea, sino que podría convertirse en el modelo a seguir para todo el continente africano. Otros países, viendo el éxito, podrían atreverse a imitarlo, desencadenando una ola de autosuficiencia que cambiaría para siempre la historia de África. La restauración ecológica de la región es mucho más que un logro ambiental. Es una puerta abierta a nuevas fuentes de riqueza. El turismo florece donde hay vida salvaje. La artesanía local encuentra inspiración en los nuevos paisajes. La medicina natural renace con plantas antes extinguidas. Y el comercio regional se fortalece con recursos propios. Este proyecto envía un mensaje silencioso pero imparable. África puede decidir su rumbo, elegir su camino y romper las cadenas de la dependencia. No hace falta proclamarlo, basta con ver millones de animales prosperando en aguas creadas por manos africanas. Pero sobre todo, la independencia alimentaria da a Burkina Faso una nueva posición frente a las potencias extranjeras. Ya no negocia desde la necesidad, sino desde la fuerza y la dignidad. Cuando un país puede alimentar a su pueblo, puede decidir también el precio de su grano, el destino de sus aguas y el valor de su soberanía. ¿Qué lecciones prácticas podemos extraer de esta audaz apuesta y cómo podrían aplicarse en otras partes del mundo? Descúbrelo a continuación. La autosuficiencia comienza con pequeñas decisiones valientes. Esas decisiones, muchas veces invisibles para el mundo exterior, son las que construyen el destino de una comunidad entera. Sin embargo, el riesgo es tan inmenso como la esperanza. Si este experimento fracasa, no solo peligran los sueños de Burkina Faso, sino que se refuerza el mito de que África está destinada a depender de otros. Pero si triunfa, millones de vidas podrán cambiar, y el continente entero podría redescubrir su poder. El sistema diseñado aquí es resiliente por naturaleza. Está pensado para aguantar crisis climáticas, sequías inesperadas y turbulencias económicas. Se trata de poner a prueba la fortaleza africana en el escenario global y demostrar que, incluso en los momentos más difíciles, la autosuficiencia es posible. El primer aprendizaje para cualquier pueblo es mirar hacia adentro y confiar en sus propios recursos y saberes. La experiencia de Burkina Faso demuestra que la resiliencia surge cuando dejamos de imitar modelos ajenos y, en su lugar, buscamos soluciones adaptadas a nuestro entorno y cultura. La cooperación comunitaria es el verdadero motor del cambio. Cuando las personas unen fuerzas y comparten objetivos, pueden superar la dependencia de ayudas externas o intereses foráneos. Así, el bienestar deja de ser una promesa lejana y se convierte en una realidad cotidiana. Frente a un mundo cada vez más incierto, diversificar las fuentes de alimento y riqueza es esencial. No depender de un solo cultivo, una sola especie o un solo producto permite enfrentar crisis económicas, climáticas o políticas sin quedar a la deriva. La restauración de la naturaleza no solo es una cuestión ética o ambiental, puede transformarse en un motor de desarrollo económico. Invertir en la vida, ríos, animales, árboles
genera empleos, oportunidades y dignidad, ayudando a que la riqueza permanezca y crezca dentro de las propias fronteras. El curso de una nación puede cambiarse, comenzando por el curso de su río. Quizás el mayor cambio de todos sea el narrativo. Cuando los africanos escriben su propia historia, dejan de ser objeto de lástima o paternalismo, y se convierten en protagonistas de su destino. Esto inspira a otras comunidades a hacer lo mismo, redefiniendo cómo se perciben y se proyectan ante el mundo. Así llegamos a una conclusión inevitable. El futuro de África, y de cualquier pueblo, está en sus propias manos. Pero, ¿qué significado profundo tiene todo esto para el continente y para el mundo? Descúbrelo a continuación. Por supuesto, seguir estos principios no es un camino libre de obstáculos. Desafiar intereses establecidos y romper con viejas dependencias implica riesgos, tanto internos como externos. Pero es justamente en ese riesgo donde nace la verdadera independencia y la oportunidad de construir un futuro genuinamente propio. Lo que vimos en Burkina Faso es mucho más que la liberación de millones de animales en un río artificial. Es una declaración de independencia, una apuesta por el futuro y un recordatorio de que el destino colectivo puede y debe ser tomado en manos propias. La repoblación del río no es solo un gesto ecológico ni un espectáculo político. Es el inicio de un plan estratégico de soberanía alimentaria. Significa que Burkina Faso, y con él una nueva África, ya no dependerá de la caridad internacional ni de los precios impuestos por potencias extranjeras para alimentar a sus hijos. El futuro de la nación, y tal vez del continente, empieza a depender menos de la voluntad de otros y más del coraje de sus propios líderes, agricultores, científicos y ciudadanos. El riesgo es grande. Fallar significaría volver a la dependencia, pero triunfar podría marcar el renacimiento de toda una región. Durante siglos, África ha visto sus recursos naturales fluir hacia otros continentes, alimentando economías ajenas mientras sus propios pueblos sufrían escasez e inseguridad. Con un solo acto, el presidente capitán Ibrahim Traoré desafía este ciclo y nos invita a imaginar otra realidad. Una en la que los ríos, los alimentos y la riqueza permanecen en casa, nutriendo a quienes realmente los necesitan. Esto es una invitación a la reflexión. ¿Qué pasaría si cada país tuviera el valor de reconstruir sus propios ríos, restaurar sus ecosistemas y rediseñar su modelo económico sin esperar instrucciones externas? ¿Cuánto potencial yace dormido, esperando solo un poco de visión y decisión para despertar? No es el azar ni la caridad lo que está en juego, sino la capacidad de imaginar y construir un futuro diferente. El verdadero cambio comienza cuando una nación decide no dejar su destino al capricho de otros, sino tomarlo con ambas manos y darle forma propia.